continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Buenas noches. Qué gusto poder compartir con mis hermanos de mi iglesia, de la iglesia Cristo Salva, de calle Salta, para esta noche. Y a mí siempre me ocurre, Dios me lleva a hablar de determinados temas porque lo veo en mis hermanos o lo veo en mi vida personal. Y últimamente, por causa de esta pandemia, por no tener reuniones, por no poder congregarnos, estoy viendo el alejamiento y el enfriamiento de muchos hermanos. Dios, así como en este tiempo está tocando la puerta de muchas personas y hay gente que busca a Cristo desesperadamente, también está haciendo el enemigo una obra y está apartando a creyentes de Dios. Y de eso quiero hablar hoy día, de lo que significa caminar con Dios, de lo que significa estar acompañado por Dios. Un amigo hace algún tiempo que aceptó a Cristo como su Salvador, hicimos un discipulado, etcétera, y él me contaba y me decía: ¿sabes qué siento, Alejandro? Siento que Cristo me acompaña. Y muchos de mis hermanos van a saber de quién estoy hablando. Cristo me acompaña minuto a minuto en mi vida. Siento la compañía permanente de Cristo en mi vida. Y eso me inhibe, no me deja pecar en algunas cosas que sé que ofenden a Dios, y me obliga a hacer otras que sí agradan a Dios. Bueno, esa es la conciencia que debemos tener los creyentes del poder que tenemos a través del Espíritu Santo. Y caminar con Dios, miren, según 1 de Pedro 2:21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que siga sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo es eso, upogramo, era un molde que se utilizaba con la forma de las letras, para que los niños sigan la letra con su forma para aprender a escribir. Bueno, el molde de la vida cristiana nos lo dejó Cristo. Y las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas a través de su palabra son las que nos hacen verdaderos cristianos. Pero saben que esto no es fácil. No es fácil caminar en la vida cristiana. No es fácil. El que diga que fácil es mentira. Porque tenemos enemigos que todos sabemos que existen, y que en primer lugar tenemos un enemigo que es Satanás, y que es un enemigo que muchas veces lo subestimamos, muchas veces no le damos el valor que tiene, y nos damos cuenta de ese enemigo que existe y que está esperando a quien devorar, como dice el texto, cuando estamos alejados, enfriados y apartados y le hemos dado ventaja a él para que destruya nuestras vidas. Aquí hay una versión de 1 de Pedro 5:8 que dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león rugiente, de otra versión. Pero no solamente tenemos el enemigo Satanás, sino que también tenemos un enemigo que es el mundo. Y el mundo dice que es una vida controlada por prácticas, medios y principios sin Dios. Es este mundo controlado por Satanás. Sabemos que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero sigue más operativo que nunca. Y no solamente Satanás está operativo hoy en día, sino que todo lo que instala en el mundo y el gobierno que tiene Satanás es de este mundo, y este mundo está gobernado por Satanás. Y está gobernado por ese tipo de prácticas que cada vez más me molestan y que cada vez más ofenden a Dios. Leyes que ofenden a Dios, principios que ofenden a Dios, inclusive lenguaje que ofende a Dios. 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, para hacer alguna mención: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Antes no era enemigo de Dios. A partir de querer seguir al mundo, se constituye enemigo de Dios. Comenzamos a ser enemigos de Dios. Y de este texto uno puede hablar mucho. Pero no solamente tenemos enemigos externos, también tenemos enemigos internos. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, el jefe de los espías, deje que me acuerde, se llamaba King Philby.
inglés. Y era el jefe de los espías y quería y tenía espías del otro lado, del otro bando de Alemania, para descubrir cuáles eran sus planes y adelantarse. El tema que se da cuenta Inglaterra que nunca se adelantaba, que por el contrario, Alemania descubría los planes de Inglaterra o de los aliados. Al final de la guerra se descubre que este hombre, nacido en Inglaterra, era realmente espía de Alemania, en contra de Inglaterra. Pero el cargo que tenía este hombre era jefe de espías de Inglaterra. ¿Qué es lo que quiero decir? Inglaterra tenía un traidor interno. Tenía un traidor que le decía al enemigo cuáles iban a ser los movimientos para que los destruya. Bueno, eso es la carne. La carne es ese traidor que tenemos adentro. Ese enemigo interno que tenemos adentro que le abre las puertas a Satanás y al mundo para que nos destruya. Es esa naturaleza pecaminosa que tenemos adentro y que cada vez nos cuesta más gobernar cuando estamos lejos de Dios. Esa naturaleza pecaminosa se gobierna solamente cerca de Dios. Si no, no la podemos. Por nuestros propios medios no podemos manejar esa naturaleza pecaminosa. Y hay un texto que es un poco largo. En Romanos 7:15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y termina el texto diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos un enemigo interno que le abre las puertas a nuestros enemigos externos para que destruya nuestra vida y nuestra comunión. No es algo simple la comunión con Dios, no es algo automático, no es algo que porque yo reciba a Cristo o porque sea un hijo de Dios o tenga una relación, camino con Dios. No, no, no. Uno debe poner de su esfuerzo, de sus ganas, para caminar con Dios, para sentir la compañía de Dios, para sentir la guía de Dios en nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Mire, hay una foto, a mí se me viene a la mente una foto del cable, los cables de alta tensión, lleno de palomitas, apoyado en los cables. Y las palomitas no saben el poder que pasa por debajo de sus patas. Bueno, lo mismo pasa con los creyentes. El creyente no sabe el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo morando en nosotros. No sabemos el poder. Y aquí en algunos puntos hablo de algunos ministerios del Espíritu Santo, no de todos. Toco muy por encimita, el Espíritu Santo tiene muchísimos ministerios. Y en el Antiguo Testamento es como que Dios tenía mayor preeminencia, el Padre, porque hablaba directamente con sus hijos. Después cuando viene Cristo, Cristo tiene mayor preeminencia, mayor énfasis, porque viene a hacer la obra. Bueno, en esta dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo tiene mayor influencia o preeminencia sobre los creyentes porque es quien gobierna nuestras vidas, quien mora dentro del creyente, quien guía al creyente, entre otras cosas, quien ayuda a orar, quien discierne, etcétera, etcétera. Y de eso quiero que hablemos un poquito hoy día. En primer lugar, si vamos a caminar con Dios significa estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios. Uno no camina con alguien que no está de acuerdo. ¿Qué significa estar de acuerdo? Primero, conocer a Dios. Yo no estoy de acuerdo con alguien que no conozco. Conocer a Dios es estar de acuerdo con Dios, pero conocer a Dios como Dios es, no como yo quiero que sea Dios. Existen en este tiempo que estamos viviendo, que se llama posmodernismo, diferentes doctrinas que han ido deformando y que van deformando poquito a poco la Biblia y que le hacen decir a la Biblia lo que no dice la Biblia. Y todo lo que son doctrinas feministas del propio cuerpo, del aborto y tantas otras que se han generado ahora en el posmodernismo en este siglo, van deformando la Biblia y le hacen decir a Dios cosas que Dios no lo dice. Todas esas doctrinas se apoyan en textos bíblicos, por supuesto sacados de contexto. A la Biblia no hay que estudiarla como un texto aislado,
sino hay que estudiarla en su contexto, o del libro o de la Biblia en general. Bueno, se ocupan de sacar de contexto y le hacen aprobar a la Biblia muchas doctrinas erróneas en cuanto a la sexualidad, a la libertad sexual. Existe hasta una Biblia del orgullo gay, al aborto, al feminismo, bueno, y a otras tantas. No, conocer a Dios para caminar con Dios es conocer a Dios, lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo quiero que Dios diga en su palabra, para que apoye lo que yo quiero que diga, no. Conocer a Dios es estar de acuerdo con Dios y conocer su palabra. Conocer su palabra no es solamente leer su palabra. Conocer su palabra es leer su palabra y meditar en su palabra. Unos dicen por ahí, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu es el que nos ayuda a comprender la palabra. Pero la palabra de Dios, y voy a decir algo que todos van a estar en desacuerdo, uno estudiando en profundidad la puede entender a la palabra de Dios, o parte de la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios. Uno puede estudiar el contexto histórico, lingüístico, geográfico, de tradiciones, y poder entender el contexto de lo que se dice. Pero ¿saben qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos permite que a esa palabra de Dios la apliquemos a nuestra vida, que es algo que no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir y caminar amando a Dios sin el Espíritu Santo de Dios. No lo puedo hacer por mis propias fuerzas, me es imposible por mis propias fuerzas. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu Santo tiene un gran ministerio explicándonos la Biblia, pero no solamente explicando el contenido de la Biblia, sino aplicándolo y permitiéndonos vivir la Biblia. Si deseas caminar con alguien, debes estar de acuerdo. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Conocer a Dios para caminar con Dios. Una disciplina espiritual importantísima. Después voy a tocar un poquitito algo sobre disciplinas espirituales. Pero en segundo lugar, caminar con Dios significa estar en comunicación con Dios. Uno no camina con alguien que no habla. Yo puedo estar casado con mi esposa, pero si hace 2 años que no le dirijo la palabra a mi esposa y difícilmente tengo una buena relación con mi esposa. Caminar con Dios significa orar a Dios, hablar a Dios, pero ¿saben qué? Y aquí cuando uno habla de oración y habla de estudio de la palabra, muchas veces podemos caer en legalismo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno cree, yo alguna vez he encontrado a alguien en el banco leyendo el texto que tocaba ese día, y en una cola del banco, en un Nuevo Testamento chiquitito así de bolsillo, leyendo. Y le pregunto, ¿para qué? ¿Por qué está leyendo así? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No, porque es el texto del día. Eso es legalismo, eso no es comunión con Dios. Sentarme y orar en el auto apurado o orar por los alimentos no es comunión con Dios. Está bien orar por los alimentos, pero no pensando que porque yo oro por los alimentos, Dios va a tener favor conmigo. O no porque lea la Biblia y lo lea en cualquier lugar y en cualquier momento apurado para cumplir con ese rito de leer la palabra, Dios va a tener una visión diferente y le voy a ganar el favor de Dios. No. Tanto la oración como el estudio de la palabra y la meditación, inclusive el ayuno si uno quiere, nos ponen frente a quién nos hace espirituales. No nos hace espiritual por sí mismo orar, no nos hace espiritual por sí mismo leer la Biblia. Nos pone frente a Cristo, que sí nos hace espiritual. Pero si no tenemos esa visión de caminar con Dios, buscándolo a Dios a través de su palabra, a través de la oración, para buscar a Dios y creyendo que ese solo hecho de las disciplinas espirituales me hace espiritual, es un error. Pero no solamente de eso, uno muchas veces habla y cree que inclusive la ofrenda. Uno cree que porque yo ofrende a Dios, le estoy diciendo, mira Señor, mira, yo estoy ofrendando para tu obra, me tienes que bendecir en mi vida. No es así. Es inversamente proporcional. Dios me va a bendecir cuando lo haga de corazón, si es su voluntad. No es un canje esto no es un canje. Mira Dios, yo oro todos los días, almuerzo y cena, y leo de 7 a 7:30 la Biblia, o 7:15 antes de salir a trabajar. Pero también ofrendo. Mira Señor, yo toda la semana separo para tu obra.
Vos me tienes que bendecir porque mira qué clase de hijo que soy. No. No funciona así. Eso es legalismo. Eso es querer canjearle a Dios. Eso es legalismo. No son disciplinas espirituales. Orar no es una oración de memoria. La oración revela nuestra comunión. Cuando mi oración es siempre la misma, es porque mi comunión es muy pobre. Es porque tengo una desnutrición espiritual. No es una oración repetitiva. Siempre la misma frase. Siempre lo mismo. No es una oración por los alimentos. Es una oración para ponerme frente a Dios, para hablar con Dios y para que Dios me hable. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Saben qué es eso? Cuando uno no sabe cómo expresar el dolor, el sufrimiento, la prueba que está pasando, el Espíritu Santo traduce eso que tenemos dentro de nuestro corazón y lo lleva a la presencia de Dios, sin que vos abras la boca. Pero para eso tienes que estar orando para buscar el rostro de Dios, no orando para cumplir con Dios. En tercer lugar, caminar con Dios significa confiar en Él. Y aquí la verdad que hay tanto para hablar, porque quiero hablar de la fe, muy por encima, por supuesto, por una cuestión de tiempo. Confiar en Dios. Hay 7 clases de fe que habla la Biblia. No las voy a hablar, por supuesto, porque podríamos estar un rato largo. Pero ¿qué es la fe? La fe viene de 2 palabras. Una que es emuna en hebreo y otra que es pistis en griego. Pero las dos hablan de lo mismo y significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. La fe es un requisito. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos caminar con Dios si no tenemos fe en Dios. Pero esto viene de la mano del primer punto. Si no conocemos a Dios, no podemos tener fe en Dios. Porque muchas veces se escucha, yo tengo fe en una imagen, yo tengo fe. No, eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, para tener fe tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos tener fe de otra forma. No existe la fe por ósmosis inversa. Yo tengo fe porque me convirtió ayer y ahora sé que Dios me va a ayudar en todo. No, eso no es fe. Eso es creer como le puedes creer a un médico que te da un medicamento para que tome. Eso no es fe. La fe es creer no solamente en Dios, sino creerle a Dios. La vida del creyente sí o sí debe estar marcada por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Pablo. La vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. De dependencia de Dios. Mira, hay una ilustración que cuenta de un chiquito que iba en un avión con un montón de gente. Y el avión entra en una zona de turbulencia y se empieza a mover y a sacudirse y empiezan a caer bolsos, valijas, la gente empieza a llorar, a gritar y el chiquito seguía con su auricular escuchando música. Y el avión era un caos y se venía, y la gente lloraba y gritaba. Y el chiquito seguía escuchando la música. Y se acerca un pasajero y le dice, disculpa papá, ¿no te das cuenta lo que está pasando? ¿Qué? ¿La turbulencia que puede caer el avión? Sí me doy cuenta. ¿Y no te da miedo? No. ¿Y por qué no te da miedo? Porque el que maneja es mi papá. Entonces, cuando uno sabe que está guiado por nuestro Dios, por nuestro Señor, y que nuestra vida no depende de nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, no depende de nosotros, ponemos nuestra confianza en Dios. Y poner esa confianza en Dios nos hace descansar en Dios sobre los eventos de la vida. A mí me llama mucho la atención y me produce mucha admiración hermanos de la iglesia que pasan por situaciones tremendamente difíciles, de salud, de pérdida de seres queridos, tremendamente difíciles, pero que uno habla y tienen una plena confianza en Dios. Hermanos y amigos que están pasándola mal, pero tienen una plena confianza en Dios. El otro día hablaba con uno y le mandaba un mensaje. Yo para darle paz, y fue a la inversa, me terminó dando paz él a mí. Me terminó enseñando lo que es la fe, este amigo que está pasando por dificultades, a mí. Me mandaba un mensaje de consolación él a mí. Bueno, eso es la fe. Es confiar en nuestro Dios. Confiar no importa la situación, es muy fácil confiar cuando está todo bien.
Cuando está todo bien y tengo salud y mis hijos están bien y mi situación laboral está bien y mi situación económica está bien, es muy fácil confiar en Dios. Hay que confiar en Dios cuando pasamos por turbulencia como ese chiquito. El que maneja el avión es mi papá, por eso yo no tengo miedo. Pero en cuarto lugar, caminar con Dios es agradarle a Él. ¿Y qué es agradar a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? En Efesios 2:10 dice, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, justicia, verdad, examinando qué es lo que agrada a Dios. Y en 2 Timoteo 2:19-21 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para agradar a Dios debemos vivir en integridad. Dice, sed santo como yo soy santo, dice en el Antiguo Testamento. La santidad es algo que agrada a Dios. No podemos caminar con Dios si no vivimos en santidad. Y no estoy hablando de ser santo, porque si buscamos la santidad completa nunca vamos a ser santos. Posicionalmente somos santos cuando recibimos a Cristo. Esa es la justificación. O vamos, el día que nos lleve a su presencia va a ser la glorificación y vamos a ser santos en su presencia. Pero mientras estemos en esta vida, tenemos que buscar la santificación, que es ese proceso diario, ese proceso de a poco, porque una cosa va de la mano de la otra. Yo no puedo decir que soy un verdadero creyente si no busco la santificación. Hay hermanos o personas que profesan la fe de Jesucristo, pero que viven en pecado. Entonces uno dice, está bien, hay cristianos carnales, dice 1 Corintios 3, el apóstol Pablo. Soy carnal y no espirituales. Pero vivir en santidad agrada a Dios. Y agrada a Dios y no solamente agrada a Dios, sino que me permite a mí parecerme más a Cristo. El objetivo del creyente es glorificar a Dios. Glorificar a Dios en primer lugar con su vida. Dar gloria a Dios es cumplir el plan que Dios tiene trazado para mi vida. Eso es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es, como algún día lo dije, es cuando el árbol da sombra, está dando gloria a Dios. Cuando el pez está nadando en el agua, está dando gloria a Dios porque está cumpliendo el plan para el cual Dios lo creó. Bueno, el hombre da gloria a Dios cuando vive en santidad y con un vínculo pleno con Dios. Cuando tenemos un vínculo pleno con Dios y vivimos en santidad, buscando la santidad, agradamos a Dios y podemos caminar con Dios. No podemos caminar sin santidad. Y la santidad, o agradar a Dios por la santidad, no es solamente una reunión de iglesia. Es en público, en privado, es integridad. Es una misma cosa. Lo que digo, lo que pienso, lo que creo y lo que hago es una sola cosa. No es que soy una cosa en privado y otra cosa en público, una cosa con mi familia y otra cosa en la iglesia. No. Eso es lo que se denomina integridad. Agradar a Dios, le agradamos a Dios con integridad. Y uno de integridad puede hablar mucho, como de santidad. Pero tenemos que tener cuidado, como les he dicho. No pensar que algunas cosas agradan a Dios y que por eso voy a ganar el favor de Dios. Eso es legalismo. Pero ¿sabe qué? Hay dos consecuencias, y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que caminan con Dios y cuáles son las consecuencias de su vida, y de personas que no caminan con Dios y cuál es el final de su vida. Porque uno a la carrera la tiene que mirar o medir al final de la carrera, no al principio de la carrera. Y tenemos un ejemplo que una persona que caminó con Dios, buscándolo, hablando con Dios, confiando en Dios, y que sabemos muy poquito, que es Enoc. Enoc vivió 365 años, un año de años, 365 años. Y dice, confió en Dios. Cada día confió en Dios y caminó con Dios. ¿Y saben qué ocurrió con Enoc? Es una de las dos personas que no conoció la muerte. Una de las dos personas que fue llevada a la presencia de Dios en cuerpo. Y que escatológicamente se cree que serán los dos testigos en un futuro, pero otro tema. Enoc caminó con Dios. ¿Y cómo terminó su vida? Llevado a la presencia de Dios, para no conocer la muerte.
Dios eso también nos promete a nosotros, sus hijos. No que no vamos a conocer la muerte. Si nos toca estar en este mundo, cuando cerremos los ojos, conocemos la muerte, pero vamos a su presencia. Pero 1 Tesalonicenses dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo primero y después los que estemos vivos. También nosotros tenemos esa promesa de que si estamos vivos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, vamos a ser llevados en cuerpo, sin conocer la muerte, a la presencia de Dios. Esa es una opción. Y después tenemos la segunda opción. Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, uno cuando lee el libro de los jueces ve cómo desde el primero al último juez, los jueces fueron en decadencia. Y el siguiente fue peor que el anterior. Hasta que llegamos a Sansón, que es el último de los jueces. Y Sansón era un hombre separado para Dios. Un hombre que había sido preparado y separado para hacer la obra de Dios. Él era nazareo. Y los nazareos tenían algunas características particulares. En primer lugar, no podían tomar alcohol. ¿Qué hizo Sansón? Promovió las borracheras. Lea Jueces 16. En segundo lugar, no solamente promovió, sino que con su primer mujer, cuando se casa, Sansón, el lugar donde se asienta es un lugar de viñas. Era el lugar donde se sembraban las vides. Por lo tanto, vivía en medio del alcohol. En segundo lugar, no podía tocar cadáveres. Cuando verificó el cadáver del león, que sacó la miel, y cuando sacó la quijada del asno, son los que tenemos contados en la Biblia. No obedeció a Dios, no solamente con el alcohol, sino con tocar cadáveres. Tocó los dos cadáveres. No solamente tocó, sino que cuando tocó la del león, sacó miel del león y la comió. No podían comer algunas comidas. El tema de los cadáveres, bueno, ahí está en la situación del león principalmente. El tema de las comidas está en Jueces 14. Y habla de los 14 días, habla de una despedida de soltero con un banquete. Un banquete habla referencia a una multitud de comidas y de bebidas. O sea, no solamente comió de todo, sino que también promovió la borrachera. Y no se podía cortar el pelo, esa era la confianza en Dios. ¿Y saben cómo terminó Sansón? Desobedeció toda su vida a Dios. Y todo lo que sus ojos querían lo tomaba. Por lo tanto, terminó sin ojos. Dios le sacó los ojos. Y terminó sepultado en un templo. Terminó sepultado junto a los filisteos, a todos los filisteos. Sepultado, y le pidió a Dios que le dé fuerza, que les permita por última vez recuperar su fuerza para matar a los filisteos. Y uno ahí dice, bueno, Sansón se arrepintió. No. Continúa el texto diciendo, para vengarse por sus ojos, no por Dios, sino por sus ojos. Y Dios hizo su plan. Porque ¿saben qué? Y esto es entre paréntesis y después seguimos. Dios va a hacer su plan. Si nosotros queremos ser parte del plan de Dios, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Si no, Dios lo mismo va a hacer su plan. El plan de Dios para Sansón era que termine con los filisteos o con gran parte. Y lo hizo, inclusive lejos de la voluntad de Sansón de hacerlo. Sansón quería hacerlo por una venganza personal y Dios utilizó esa motivación de Sansón para hacer su plan. Dios va a cumplir con su plan. Si queremos ser parte de su plan, recibimos sus bendiciones. Si no, no. Pero el plan de Dios se va a hacer lo mismo. ¿Cómo quieres vos terminar tu día? ¿Quieres terminar como Sansón? Yo personalmente no. ¿O quieres terminar como Enoc? ¿Quieres terminar como Enoc? Me imagino que me contestas eso. ¿Quieres terminar como Enoc? Nos está faltando el primer punto de caminar con Dios. Para caminar con Dios tenemos que conocer a Dios. Uno no camina con alguien que no conoce. Si a mí alguien me golpea la puerta y me dice vamos a caminar y no lo he visto en mi vida, seguramente no voy a ir a caminar. Y yo no sé quién está viendo este mensaje. Y no sé en dónde están viendo este mensaje. Pero sí sé que hay muchas personas que lo pueden ver, que no tienen un vínculo con Dios, que no conocen a Dios, que no han restablecido la comunión con Dios, esa comunión que hemos perdido allá, en el huerto del Edén, que hoy la podemos restaurar a través de la sangre de Cristo. Y si vos en esta noche o en esta hora quieres caminar con Dios, te has cansado de esta vida, te has cansado de sufrir, te has cansado de pasarla mal, o no necesariamente no sufres, no la pasas mal, pero sí sientes un vacío que no se llena con nada, un vacío que según Salomón
Buscó dinero en Eclesiastés y tuvo mansiones y no, era vano, era vacío. Y tuvo mujeres y también era vano, era vacío. Y tuvo deleites, cantoras, etcétera. Léanlo al libro de Eclesiastés. Y al final dice, todo es vacío, todo es vanidad de vanidades. Por lo tanto, muchas veces no estamos sufriendo, pero sí tenemos un vacío que no se llena con nada y que sí se llena con Cristo. Y en esta noche quiero invitarte a recibir a Cristo. Y como siempre digo, no como un vendedor profesional del Evangelio, sino como un cliente satisfecho del Evangelio. A mí me cambió la vida. Ese vínculo con Dios te transforma y te va transformando de gloria en gloria, dice la palabra. Día a día vamos pareciéndonos más a Cristo. Pero para eso tienes que restaurar tu vínculo con Él y pedirle perdón por tus pecados. Con tus palabras, no hace falta ningún rito, ningún ritual. Con tus palabras, perdóname, Señor, perdóname por la vida que tengo. Perdóname por mis pecados, porque sé que te he ofendido muchas veces. Abrile tu corazón al Señor, pedile que restaure el vínculo, abrile el corazón y pedile que entre a morar en tu corazón. Aceptá esa obra de Cristo en la cruz como propia. Y Cristo no ha muerto por sus pecados porque Él no tenía pecado, ha muerto por tus pecados y por mis pecados. Aceptá que esa obra han sido por tus pecados y Dios te va a regalar una vida eterna, una vida junto a Él, una vida para poder caminar con Él. Se nos fue el tiempo. Le mando un fuerte abrazo, mi nombre es Alejandro Vitar, deseándole muchas bendiciones. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor.